Ok, ya nada más, porfis, confírmenme si me veo yo, si me escucho y si se ve la pantalla, porfis. Sí, sí, y sí. Va, va, gracias. Bueno, entonces el día de ayer empezamos a hablar un poquito como de forma general lo que viene siendo el sistema nervioso y comenzamos a ver de las vías descendentes, la vía, acuérdate que dijimos que eran tres, y empezamos con la vía corticoespinal, ¿ok? Acuérdate que te dije que todas estas vías comenzaban en la corteza y que ya te hice la especificación de que específicamente en la corteza va a comenzar en la circunvolución prerolándica o en el giro prerolándico, ¿ok? Acuérdate que eso también se le puede llamar de otras formas, como precentral, prerolándico, que es lo que te dije, frontal ascendente, y también se le puede llamar área 4 de Brodmann, ¿ok? Este, y veíamos que todas estas vías, cuando tenían que descender, hablando específicamente de esta, pero todas las descendentes, tenían que pasar por la cápsula interna para poder llegar al tallo encefálico. Y yo el día de ayer te expliqué que la cápsula interna era un cúmulo de sustancia blanca. Espérame. mm, Era un cúmulo de sustancia blanca que se encontraba en la porción central del encéfalo, ¿ok? Que era por donde estaban pasando los axones. Espérame, déjame te pongo la imagen de el cerebro. Aquí está. Estamos viendo esta imagen y estábamos viendo que esto que se encuentra aquí de color blanquecino, aquí, esto que estás viendo aquí, es la cápsula interna, ¿ok? ¿Y cuántas porciones te dije yo que tenía la cápsula interna? Necesito que participen, aunque sea por chat, pero pónganme algo, ¿ok? Espérenme, déjenme mover esto por acá, poner esto aquí. Exactamente, 5 porciones, ¿ok? Y hablábamos de que estas 5 porciones vienen siendo el brazo anterior, que también tiene otro nombre. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Segmento qué? Acuérdate, segmento lentículo, y acuérdate que esa es la cabeza del núcleo caudado. ¿Cómo se llama este segmento o brazo anterior? Segmento lentículo caudado, ¿ok? Por detrás seguía la rodilla y luego le seguía el brazo posterior, que también se le puede llamar como segmento qué? Lentículo talámico, ¿ok? Y ya finalmente pues tenemos el segmento sublenticular y retrolenticular, ¿ok? Y yo te mencioné que diferentes vías, o sea, que las vías van a estar pasando por diferentes porciones de la cápsula interna. Específicamente hablando de esta vía corticoespinal, que sabemos que quiere llegar hacia la médula espinal, ¿por cuál de las siguientes porciones que vimos ahorita de la cápsula interna tenían que pasar las fibras para poder bajar al tallo encefálico? Exactamente. Utilizamos al brazo posterior o segmento lentículo talámico, pero específicamente acuérdate que utilizamos la mitad anterior, ¿ok? Aquí lo dividimos en la mitad y la mitad anterior es para que pase esta vía corticoespinal. ¿Estamos? Una vez que ya pasaba a través de la cápsula interna, ahora sí, lo siguiente era que ya podía irse hacia el tallo encefálico, pero acuérdate que el tallo encefálico tiene tres porciones. Tiene lo que está más arriba, que es el mesencéfalo, después sigue el puente o protuberancia y finalmente bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Ok? Y acuérdate que lo primero que hacía esta vía era pasar hacia el mesencéfalo, pero acuérdate que en todo momento, en cualquier porción que se encuentre del tallo encefálico, estas fibras tienen que pasar a huevo por la parte basal. ¿Ok? Acuérdate que tienen una parte basal, una parte central y un techo, o la parte posterior, ¿ok? Y que siempre estas vías, siempre, 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 siempre van a estar descendiendo por la parte basal. ¿Estamos? E inicialmente yo te dije que la parte basal, ¿no se rompió nada? Ok, ya te pongo el otro librito. Yo te decía que en el mesencéfalo, en la parte basal, acuérdate que estudiábamos unos quintos, ¿te acuerdas? Que eran 5 porciones y que yo te dije, ese es el quinto medial, ese es el quinto lateral y estos tres son los tres quintos intermedios. ¿Ok? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas? Ok, déjame te pongo la imagen, dame un minutito y te lo pongo.
Ok, aquí está. Ve cómo lo primero que encontramos del tallo encefálico es esto que conocemos como mesencéfalo, ¿va? Y acuérdate que tienen tres porciones, la parte basal, que es lo que se encuentra adelante, la parte central y la parte posterior, que sería el techo, ¿ok? Yo te dije que aquí, esas cositas que estás viendo adelante, que están individuales, no te lo había mencionado, pero a esto lo conocemos como pedúnculos mesencefálicos, ¿ok? Y esos pedúnculos mesencefálicos justamente son los que te dije que se dividen en quintos, ¿ve? Tenemos un quinto medial, un quinto lateral y tres quintos intermedios. ¿Y por dónde dijimos que pasaba la vía corticoespinal? Específicamente aquí en mesencéfalo. Exactamente, por los dos tercios laterales de qué? De los tres quintos intermedios. Muy bien. Dos tercios laterales de los tres quintos intermedios. Es decir, esto que está pintado de morado acá. ¿Ok? ¿Sí queda? Eso es pregunta de examen. Después te dije, siguiente paso. Ya pasaron por el mesencéfalo. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Ya no llegamos hasta bulbo. O si llegamos a bulbo. Ahí nos quedamos, ok. Entonces apúntale el siguiente pasito, va a ser el número 4. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Ya empezamos en corteza, pasamos por la cápsula interna, llegamos al mesencéfalo, ¿qué sigue? Puente, ¿ok? Y yo te acabo de decir, siempre va a estar en la parte basal, siempre va a estar en la base, en la parte de adelante, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La información va a descender hacia la parte del puente y justamente aquí nosotros en el puente encontramos unos núcleos que se llaman núcleos pontinos, porque estás en el puente, güey, núcleos pontinos del puente, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar aquí? Que las vías en este caso, las vías no pueden llegar a estos núcleos pontinos a hacer una sinapsis porque la vía no corresponde con estos núcleos. Entonces, como estos núcleos no les sirven para nada a esta vía córtico-espinal, lo que hacen las fibras es que se empiezan a separar. Imagínate que están todas juntas, ¿ok? Todas hechas ramitas así, ¿ok? Y cuando llegan a la parte basal del puente o de la protuberancia, como no pueden tocar con los núcleos pontinos que se encuentran en el puente, ¿qué es lo que tienen que hacer las fibras que van descendiendo por esta vía? Tienen que empezar a separarse, se empiezan a abrir para que de esta manera, ya que se encuentran abiertas las fibras, pasan a través, o más bien pasan entre los núcleos pontinos, pero pasan entre los núcleos, más no hacen sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Cuando conecta una neurona con otra. En este punto no va a haber una sinapsis con los núcleos pontinos. ¿Por qué? Porque no corresponde hacer la sinapsis aquí. Y como no quieres hacer sinapsis, lo que haces es separar las fibras que pasen entre los núcleos, escúchame bien, entre los núcleos pontinos sin hacer sinapsis. Y ahora sí, ya que pasaron por aquí, se pueden ir hacia el bulbo raquídeo. ¿Estamos? ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok, entonces, ¿cómo quedaría el punto número 4? Le vas a poner la información desciende al puente. La información desciende al puente y en este punto también lo encontramos en la base, ¿ok? Que es lo que te he estado diciendo, siempre va a estar en la base, ¿ok? Coma, le vas a poner. Aquí la información se segmenta, acuérdate, se segmenta, se separan las fibras, ¿ok? La información se segmenta para pasar entre los núcleos pontinos. Pregunta, ¿va a hacer sinapsis en estos núcleos pontinos? ¿Va a haber conexión con los núcleos pontinos? ¿Va a hacer sinapsis? No.
Acuérdate que no va a haber sinapsis. Se separan, se segmentan las fibras para poder pasar entre los núcleos pontinos, pero no hace sinapsis. Entonces le vas a poner para pasar entre los núcleos pontinos y en mayúsculas sin hacer sinapsis. ¿Ok? Sin hacer sinapsis. Y después de que ya pasaron a los núcleos pontinos, ahora sí las fibras se vuelven a unir. Le vas a poner coma. Posteriormente se vuelven a unir. ¿Ok? Posteriormente se vuelven a unir. Déjenme lo busco una imagen bonita. ¿Puedo seguir? ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Ok. Bueno, ya pasó mesencéfalo, ya pasó puente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después del puente? Sigue bajando. ¿Qué sigue después del puente? Exactamente, sigue el bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Ok? ¿Qué va a hacer en el bulbo raquídeo o médula oblongada? Déjame te enseño una imagen. Es una imagen que ya te he enseñado en el curso y que ya te he explicado. Incluso ya te he explicado un poquito de esas estructuras que se encuentran aquí. ¿Ok? Te lo voy a enseñar de nuevo. Déjame buscar la imagen. Ahí voy. Aquí está. ¿Te acuerdas de esta imagen? Te la he enseñado 1000 veces. Y en donde yo te dije, ok, esto es mesencéfalo, después sigue puente y después sigue bulbo. ¿Ok? ¿Qué pedo con esto? ¿Te acuerdas que yo te había mencionado que en el bulbo raquídeo, en la superficie anterior, encontrábamos estas estructuras que se encuentran, que se llaman, perdóname, pirámides, y que hacia los lados encontrábamos a las olivas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ya te lo he explicado hace un chingo. Tenemos las pirámides, tenemos las olivas, ¿ok? Resulta que en el bulbo, y no nada más en el bulbo, en diferentes porciones del sistema nervioso, tú puedes estudiar cortes. Puedes estudiar de qué corte superior, corte inferior, corte superior, corte inferior. Y aquí en la médula oblongada o en la médula, perdón, en el bulbo raquídeo, lo que se hace es que se estudian tres cortes. ¿A qué me refiero? A que tú solamente agarras al bulbo raquídeo y tú vas a hacer lo siguiente, le vas a hacer un corte aquí y un corte aquí y vas a tener 3 tercios, ¿ok? Vas a tener un tercio superior, vas a tener un tercio medio y vas a tener un tercio inferior, ¿ok? Corte superior, corte medio y corte inferior. ¿Estamos? ¿Me siguen o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te acuerdas que cuando estábamos en el puente, como estaban los núcleos pontinos, no podíamos que la información o la vía pasara completamente pegada? Por lo tanto, tuvimos que hacer una segmentación de las fibras para que pasara entre los núcleos pontinos. Y ahora sí, ya que lo segmentaste, pasaba entre los núcleos pontinos sin hacer sinapsis. Y ya cuando pasaba a los núcleos pontinos, las fibras se volvían a unir. Y de esta forma ya llegaban al bulbo raquídeo. Resulta que cuando las fibras llegan al bulbo raquídeo, se agrupan para poder pasar en esta región de aquí. Y al estarse juntando las fibras de la vía corticoespinal, van a formar lo que conocemos como pirámides. ¿Estamos? Literalmente, si te preguntaran qué son las pirámides o qué forman a las pirámides, tú podrías decir que son las fibras de la vía corticoespinal. ¿Se entiende? ¿Quién está formando las pirámides? Todas las fibras que van bajando a través de esa vía corticoespinal. ¿Se entiende o no se entiende? Ok. Ahora, ¿por qué es importante lo de los cortes que te acabo de decir? Porque resulta que cada uno de los cortes tiene una cosa específica que es muy importante para las vías de neuroanatomía. ¿Ok? Tú quédate con que tenemos 3 cortes. Un corte, te lo voy a poner aquí al ladito. Tenemos un corte superior, que sería el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Esto no quiero que lo anotes. ¿Ok? Todavía no lo anotes. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de los tercios? En el tercio superior es donde encontramos
a la oliva. Tiene la oliva, no apuntes nada. Tiene la oliva. Tercio superior, ahí se encuentra la oliva. ¿Ok? Que te valga madre es que es la oliva. Ahorita no nos interesa. ¿Ok? En el corte superior, tercio superior, ahí se encuentra la oliva. ¿Ok? Tercio medio. ¿Quién se encuentra en el tercio medio? Aquí vamos a tener una decusación. ¿Qué significa decusación? Decusación es que las fibras, cuando se encuentran de un lado, van a cambiar de posición y a ese proceso de cambio de posición de un lado hacia el otro se le conoce como decusación. ¿Ok? Significa que decusó. ¿Estamos? Entonces, cuando yo te diga decusó o decusación, tú vas a pensar en que las fibras están aquí y se vinieron para acá. ¿Estamos? Y es algo muy característico del sistema nervioso porque acuérdate que el hemisferio derecho controla mi cuerpo izquierdo y mi hemisferio izquierdo controla mi cuerpo derecho. ¿Estamos? ¿Sí o no? No va a avanzar. Siempre pónganme sí. Por más tonta que sea la pregunta, por favor. Si no, yo me voy a quedar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el tercio medio del bulbo raquídeo? Vamos a encontrar una decusación, solo que aquí es una decusación sensitiva. ¿Ok? Es decir, escúchame, no notes nada todavía. ¿A qué me refiero con sensitiva? Me refiero a que estamos hablando de vías ascendentes. ¿Ok? Porque yo te dije ascendente sensitivo, descendente motor. ¿Ok? Entonces, pregunta, güey. Va a venir aquí la vía corticoespinal, se segmenta para pasar entre los núcleos pontinos, se vuelve a agrupar en donde forma las pirámides y pregunta, güey, cuando llega al tercio medio del bulbo raquídeo, ¿estas fibras de la vía corticoespinal decusan? ¿Se van a ir hacia el otro lado, en el tercio medio? ¿Sí? ¿Seguros? No se van a ir para el otro lado, aquí no decusan, porque yo te estoy diciendo que en el tercio medio es la decusación sensitiva. No motora. Esta vía corticoespinal, y yo te lo dije y te puedes regresar a tus notas, yo te dije que estas tres vías eran motoras, eran vías descendentes que son motoras, ¿ok? ¿Qué significa decusación sensitiva? La decusación sensitiva es que las fibras de una vía sensitiva van a cambiar de estar a la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, ¿ok? Pero tienen que ser sensitivas, ¿estamos? Por eso es que la vía corticoespinal, cuando va bajando, que ya pasó al puente y que se convierte en las pirámides, que forman a las pirámides, cuando llegan al tercio medio, no van a decusar, la vía corticoespinal no va a decusar, porque acuérdate que en el tercio medio, vamos a ponerlo aquí, en el tercio medio no ocurre la decusación motora, ocurre la decusación sensitiva, y esta vía es motora. ¿Sí se entiende, Alejandro? ¿O sigue sin entender? Seguro. Sí, sí que, ¿sí entendiste? Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en el tercio medio? Vamos a tener, sí, las grabaciones se van a mandar, nada más, la de ayer no la he podido mandar porque todavía no la tengo, pero yo creo que entre hoy y mañana le subo las dos. ¿Ok? Entonces, en el tercio medio del bulbo raquídeo es donde ocurre la decusación sensitiva. Específicamente, aquí vamos a ver que hay una vía que se llama Goli-Burdak, y probablemente ya la escuchaste, que esa vía es una vía que se encarga de la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Perdón, de la propiocepción consciente. ¿Va? Después vamos a ver Goli-Burdak y vamos a ver qué es lo que involucra Goli-Burdak. ¿Ok? Involucra cosas muy específicas, pero esto que entiendas que es una vía sensitiva o si es una vía ascendente. Ya cuando lleguemos a vías ascendentes vamos a ver Goli-Burdak. ¿Estamos? ¿Sí queda? Entonces, tercio superior del bulbo raquídeo se encuentran las olivas. ¿Ok? Que te valga madres que son las olivas. Ahorita no me interesa que sepas eso. Tercio medio. ¿Por qué se caracteriza el tercio medio del bulbo raquídeo? Ah, porque aquí vienen las fibras ascendentes sensitivas y cuando llegan al tercio medio cambian de lugar y siguen subiendo. Específicamente, ¿qué vía? Goli-Burdak. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en el tercio inferior? En el tercio inferior vamos a encontrar también una decusación, pero aquí va a ser la decusación motora. ¿Ok? Pregunta, baja la vía corticoespinal. Tercio superior. En el tercio superior,
decusa la vía corticoespinal, cambia de lado. ¿Sí o no? Ponme en el chat. No, Sí. No. ¿Por qué? En el tercio superior, ¿qué está? ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Quién se encuentra en el tercio superior? ¿Las qué? Las la olivas. oliva. Pasas hacia el tercio medio. Pregunta, corticoespinal, ¿va a decusar o no va a decusar? No, No decusa, porque acuérdate que aquí es la decusación sensitiva, ¿ok? Pasas al tercio inferior. Pregunta, ¿va a decusar corticoespinal? sí, Exactamente. En el tercio inferior sí hay una decusación de la vía corticoespinal, porque yo te estoy hablando de que en el tercio inferior hay una decusación motora, y esta vía es motora, ¿ok? Y específicamente es para que se decusen las fibras que van por la vía córtico-espinal, ¿ok? No notes nada de eso, ahorita te voy a dictar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí te va de nuevo desde arriba. Ahorita te voy a hacer un esquemita como quiera para que quede todo bien hecho. Te digo, todo bien, entendido. ¿Qué es lo que va a pasar? Desde arriba, viene desde la corteza. ¿Desde cuál corteza? Viene desde la circunvolución prerolándica o frontal ascendente o precentral o también área 4 de Brodmann. Se le puede llamar de cualquiera de esas formas. Desciende, pasa por la cápsula interna, específicamente por la mitad anterior del brazo posterior o del segmento lentículo talámico. Ya pasó la cápsula interna, ahora sí se va al tallo encefálico. Lo primero, mesencéfalo. Pasa por la parte basal del mesencéfalo y acuérdate que aquí va a pasar por los 2/3 laterales de los 3/5 intermedios. Sigue bajando, sigue puente. Acuérdate que en la parte basal se encuentran los núcleos pontinos y que estas fibras no pueden hacer sinapsis o no van a hacer sinapsis con los núcleos pontinos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? La información se segmenta, pasa entre los núcleos pontinos sin hacer sinapsis y ahora sí que ya pasó a los núcleos pontinos, se vuelve a juntar la información. Pasa hacia el bulbo raquídeo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar a las pirámides. Baja, tercio superior no hace nada porque están las olivas. Tercio medio no hace nada porque es la decusación sensitiva, no la motora. Tercio inferior, en este momento las fibras tienen que cambiar de lado. Es decir, las fibras de la corticoespinal decusan y se van al lado contrario. ¿Estamos? ¿Vamos bien? sí. Ok. ¿A qué me refiero con decusación? Decusación literalmente significa cambiarse de lado. ¿Ok? O sea, si yo te digo la vía tal, la que tú quieras, Córtico Ponto, decusó en este lugar, es porque si se encontraba a la derecha, se fue a la izquierda. Y si estaba a la izquierda, se fue a la derecha. ¿Ok? Eso es una decusación. ¿Sí queda, Aldo? Perfecto. Ahora, no solamente es llega al tercio inferior, decusa y se chingó, no. Tienes que entender que en este caso, hablando de la vía córtico-espinal, tenemos un 100% de las fibras, ¿ok? Pero no el 100% se va a ir hacia el otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar? En este momento vienen bajando las fibras, van pasando aquí formando las pirámides, y cuando llegan al tercio inferior del bulbo raquídeo, ¿qué es lo que va a pasar? El 80% de las fibras sí va a decusar. O sea, si estaba a la derecha, se va a ir hacia la izquierda el 80%. ¿Qué le pasa al otro 20%? No decusa. Y como no decusa, continúa descendiendo. ¿Estamos? Ahorita te voy a explicar qué es lo que pasa. Por lo pronto, nada más quiero que entiendas que en el tercio inferior del bulbo raquídeo es donde ocurre la decusación motora. Y por tanto, la vía corticoespinal tiene que decusar en este tercio inferior. Pero no todo, acuérdate que nada más va a decusar el 80%. El otro 20% sigue descendiendo por el mismo lado. ¿Sí queda? Excelente. Entonces, apúntale. Punto número 5. Y le vas a poner a nivel del bulbo raquídeo, el fascículo córtico espinal, el fascículo córtico espinal se vuelve a unir. Acuérdate que se había segmentado. Se vuelve a unir.
¿Dónde se une? En la base, acuérdate que siempre están en la base del bulbo, ¿ok? En la base del bulbo. ¿Sabes? Fíjate. ¿Ok? Coma. Le vas a poner, a esto se le conoce como pirámides, que es lo que te estaba explicando. Cuando las fibras del córtico espinal, del tracto córtico espinal, se unen nuevamente y pasan por la parte basal del bulbo raquídeo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar a las pirámides. ¿Ok? Es pregunta de examen. ¿Quién forma las pirámides? La vía córtico espinal. ¿Ok? O el fascículo córtico espinal. ¿Estamos? Ok. Ahora, después de esto, apúntale. El bulbo raquídeo para su estudio es cortado en tercios, es decir, en 3 partes, ¿ok? Coma. Cada uno con una característica anatómica importante. Cada uno con una característica anatómica importante. Y es lo que te acabo de decir ahorita. ¿Cuáles son esas características anatómicas importantes? Le vas a poner en el tercio superior se caracteriza por tener a la oliva. Tercio superior se caracteriza por tener a la oliva. El tercio medio se caracteriza por tener la decusación sensitiva. Y entre paréntesis le vas a poner de Gol y Burdack. El tercio medio se caracteriza por tener la decusación sensitiva. Y entre paréntesis, Gol y Burdack. Y el tercio inferior le vas a poner que se caracteriza por tener la decusación motora. Y entre paréntesis, de la vía córtico-espinal. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí me van siguiendo? Ok, ahora, tú ya sabes que el 80% sí va a decusar y que el 20% se va a quedar donde mismo. Dale, dale, no pasa nada. Ok, tú ya sabes que en esta decusación motora, solamente el 80% de las fibras son las que decusaron. El otro 20% no se va a cruzar. Dale, dale, no te apures. Dale. ¿Te queda? ¿Puedo continuar? Ok. Ahora, para explicar el siguiente punto, yo necesito que entiendas un poquito más lo que viene siendo la médula, ¿va? La médula de este corte de abajo es de la médula, ¿sí? Yo ya te había explicado que la médula va a tener sustancia gris y sustancia blanca. Y yo te dije, en la médula la sustancia gris se encuentra en la parte central y la sustancia blanca se encuentra en la parte lateral, o sea, en la periferia, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros estudiamos a la sustancia gris, nosotros vamos a ver que la sustancia gris está compuesta por diferentes porciones. Por ejemplo, en la sustancia gris nosotros vamos a tener una asta posterior aquí y otra asta posterior acá, ¿ok? Después tenemos unas astas anteriores, y estas se comunican en medio por una comisura gris, ¿ok? X, no te la aprendas, ¿ok? Después vemos ese pedo. En la sustancia blanca, vamos a ver que la sustancia blanca se acomoda por cordones,
¿ok? Vamos a tener cordones blancos. ¿Por qué? Porque es sustancia blanca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los cordones blancos que tenemos? Vamos a tener un cordón blanco lateral, que es todo lo que se encuentra a lo lateral. Este también es un cordón blanco lateral. Vamos a tener un cordón blanco posterior, que es todo esto que está acá atrás. Y vamos a tener un cordón blanco anterior, que es todo esto que está adelante. ¿Estamos? Posterior, anterior y lateral. ¿Se entiende o no se entiende lo de los cordones? Muy bien, ok. Ahí va de nuevo. Acuérdate que la médula espinal tiene sustancia gris y blanca. La sustancia gris está en el centro, la sustancia blanca en la periferia. La sustancia blanca es la que se encuentra dividida en cordones. ¿Por qué se llaman cordones? Porque los cordones van a estar grandotes, güey. O sea, todo esto es un cordón completo, ¿ok? Y tenemos cordón lateral, posterior y anterior. ¿Estamos? Y eso es tanto de un lado de la médula como del otro lado de la médula. ¿Estamos? Es un cordón blanco posterior, cordón blanco lateral y cordón blanco anterior. Así se llaman, cordones blancos. ¿Qué son los cordones blancos? Es por donde están pasando todos los axones y están bajando. ¿Sí queda, Alex? Perfecto. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque resulta que cuando estamos en el bulbo raquídeo y que vemos que en el bulbo raquídeo ve como el 80% de las fibras decusan y el otro 20% sigue bajando por donde mismo. En este momento, cuando ya decusó el 80% y cuando se quedó el 20%, ¿qué es lo que va a pasar? Ya ahora estos se van a llamar tractos, ¿ok? Se llaman tracto o también llamado fascículo córtico-espinal, ¿ok? Al tracto o fascículo córtico-espinal que decusó, ve cómo esa información que decusó, que se fue al otro lado y que comienza a descender, esa información está descendiendo por cuál de los cordones en la médula. Esa es la médula. ¿Por cuál cordón está descendiendo este tracto o fascículo corticoespinal? Por el cordón blanco lateral. Entonces a este fascículo corticoespinal le vamos a llamar fascículo corticoespinal lateral, que es el que corresponde al 80% de las fibras. ¿Sí? Ahora, las fibras que no decusaron, las que se quedaron en donde mismo, esas siguen bajando, pero van bajando, acuérdate que ya se encontraban en la base del bulbo raquídeo. Por tanto, estas fibras siguen estando en la base, o sea, en la parte anterior. Y cuando llegan a la médula espinal, ¿qué va a pasar? Que estas fibras van a estar descendiendo ¿por dónde? ¿Por dónde se están descendiendo estas fibras? ¿Por cuál cordón blanco? Por el anterior. Entonces a este fascículo le vamos a llamar fascículo córtico espinal anterior. ¿Ok? Hazle, no le hagas caso a esta mamá. ¿Ok? Eso no es lo que va a venir en tu examen. Es 80-20. ¿Ok? Como quiera porcentaje no te pregunta. ¿Sí queda? Entonces, las fibras que decusaron, 80%, van a llamarse fascículo córtico espinal lateral porque descienden por el cordón lateral. Y las fibras que no decusaron se van a quedar como fascículo córtico espinal anterior porque descienden por el cordón blanco anterior. ¿Estamos? Esto corresponde al 20%. ¿Vamos bien? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, tú ya tienes repartida la vía corticoespinal en dos fascículos. Fascículo corticoespinal anterior, que es el 20% que no decusó y que obviamente tiene que decusar, güey. ¿Ok? Pero no ha decusado. Y un fascículo corticoespinal lateral que ya decusó. ¿Dónde decusó? En el tercio inferior del bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahora, ya que entran a la médula, ahora sí, estos fascículos van a ir descendiendo a través de estos cordones blancos, ya sea lateral o anterior, dependiendo de cuál fascículo estemos hablando. Y, ok, la pregunta ahora es, ¿hasta dónde va a llegar esta vía? ¿Hasta dónde va a llegar estas fibras del fascículo córtico-espinal lateral y del fascículo córtico-espinal anterior? ¿Hasta dónde van a llegar? Resulta que estas fibras tienen que entrar, voltea para acá, tienen que entrar a la asta anterior, ¿ok? Tienen que entrar a la asta anterior, ¿ok? Pero ¿de cuál segmento medular? Depende. ¿Por qué depende? Porque depende mucho
de qué sea lo que queremos mover. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál era el miotoma? Dime tú cuál era el miotoma de la aducción y abducción de los dedos. T1. ¿Cuál? T1. T1, ¿ok? Acuérdate que para mover los dedos el miotoma era T1, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que la vía corticoespinal llega a nivel de T1, al segmento medular T1, en ese momento las fibras se pasan hacia el asta anterior, ¿ok? ¿Sí o no? Imagínate que tú quieres mover los dedos y hacer una aducción y abducción de los dedos. Ok, pero ¿cómo haces este movimiento? Ah, bueno, resulta que para hacer este movimiento necesitamos la vía corticoespinal. Y esa vía corticoespinal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llegar al asta anterior del segmento medular de T1 y en ese momento conectar con otras neuronas. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer con cada uno? Porque tenemos uno de un lado y otro de otro lado. Uno tiene que decusar, el otro son 80, el otro es 20. ¿Qué es lo que va a pasar? El 80% de las fibras que ya había decusado, que es el fascículo corticoespinal lateral, esas fibras solamente van a tener que llegar hacia el asta anterior y hacer sinapsis con la neurona que se encuentra en el asta anterior. Acuérdate que el asta anterior se ve de color gris porque es sustancia gris, y al ser sustancia gris nos hace referencia a que ahí se encuentra el cuerpo neuronal. Y si te fijas, en ningún momento yo te hice alguna sinapsis. Desde que estábamos en corteza, pasamos por cápsula interna, no hubo sinapsis. Pasamos por mesencéfalo, no hubo sinapsis. Pasamos por puente, no hubo sinapsis. Pasamos por bulbo, no hubo sinapsis. Solamente hubo decusación. ¿Ok? Entonces, en este momento que queremos llegar a T1, la vía o la fascículo córtico espinal lateral llega al asta anterior de T1 y en ese momento hace sinapsis con la neurona que se encuentra en el asta anterior. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar con el otro 20%? ¿Qué es lo que va a hacer? Resulta que cuando esta información que va viajando por el cordón blanco anterior, que es el fascículo corticoespinal anterior, cuando llega a nivel de T1 en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Las fibras que no han decusado todavía el 20% llegan a ese nivel medular, decusan por la comisura blanca y llegan al asta anterior. ¿Ok? Te lo repito una vez más. ¿Qué va a pasar con el 20% que no ha decusado? Va a seguir bajando por su cordón blanco anterior, ¿sí? Como fascículo corticoespinal anterior. Una vez que llega a T1, que es el nivel que nosotros estamos estudiando ahorita, una vez que llega a nivel de T1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar por la comisura blanca haciendo su decusación para poder hacer sinapsis con el asta anterior. ¿Ok? ¿Sí o no? Ahora, quiero que lo veas desde una perspectiva más amplia. ¿A qué me refiero? Te voy a hacer un dibujito. Quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que tenemos, aquí está. Te voy a hacer el dibujito. Imagínate que tenemos aquí la corteza y luego tenemos, bueno, vamos a poner aquí la cápsula interna. ¿Ok? Y luego tenemos al mesencéfalo y luego tenemos al puente y luego tenemos al bulbo raquídeo. ¿Ok? Y acá obviamente va a estar la médula. Vamos a ponerla así. ¿Ok? ¿Sí se entiende el dibujito? ¿Qué es lo que van a hacer las fibras? Vamos desde arriba. Vámonos desde arriba. Imagínate que tú quieres hacer, ¿qué te gusta? Vamos a hacer una abducción y aducción de los dedos, o sea, T1, de la mano derecha. ¿Ok? Yo quiero hacer eso con mi mano derecha. Pregunta, ¿de dónde tiene que nacer esta información si quiero mover la derecha? ¿De mi corteza derecha o de mi corteza izquierda? Toma en cuenta lo que te dije hace rato. De la izquierda, acuérdate que el hemisferio de un lado controla el cuerpo del otro lado. ¿Ok? Entonces, esta información, vamos a suponer que aquí esto es derecha y esto es izquierda. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar? Para empezar, aquí tenemos que originar, si yo quiero mover la derecha, yo tengo que tener el origen de estas fibras en la corteza izquierda. ¿Ok? Pregunta,
¿En dónde va a originarse específicamente esta neurona? ¿De dónde viene específicamente de la corteza? Desde la circunvolución prerolándica, también llamada precentral, frontal ascendente o área 4 de Brodmann. ¿Ok? Va. Ahora pregunta, ¿de qué parte de la corteza? ¿De la parte interna o medial o de la parte externa o lateral? Si estamos moviendo la mano, ¿dónde tiene que venir? De la parte externa o lateral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la extremidad superior, la cara, el cuello, el tronco, todo eso se encuentra en la parte externa. En la parte interna solo está el miembro inferior. ¿Ok? Entonces, se origina de la parte externa de la corteza, desde la circunvolución prerolándica, descienden las fibras y pregunta por dónde van a pasar primero. Por la cápsula interna, pero ¿por dónde mero? ¿Por dónde tienen que pasar? Eso que participen en el chat. Por el brazo posterior. ¿Cuándo? Exactamente, brazo posterior, pero específicamente en la mitad anterior. ¿Ok? Mitad anterior del brazo posterior. ¿Y qué otro nombre tiene el brazo posterior? Segmento lentículo Dentículo talámico. talámico. Exactamente. ¿Ok? Ahora sí, ya pasaste la cápsula interna. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Por dónde va a ir? Acuérdate que el mesencéfalo en la parte basal se divide en quintos. ¿Ok? Y que específicamente esta vía por dónde pasaba. Ajá, porción basilar. Que pasaba específicamente por los 2/3 laterales de los 3/5 intermedios. Es decir, por aquí. Ay, por aquí. ¿Ok? 2/3 laterales de los 3/5 intermedios. ¿Estamos? Ahora, sigues bajando, ya pasaste por el mesencéfalo. ¿Qué sigue? El puente. ¿Qué va a pasar aquí en el puente? ¿Qué va a pasar en el puente? Exactamente. Acuérdate que esta vía se tiene que segmentar, las fibras se tienen que segmentar. ¿Por qué? Porque no quieres hacer sinapsis con los núcleos pontinos. Aquí en el puente vas a encontrar a los núcleos pontinos, pero tú no quieres hacer sinapsis con ellos. ¿Estamos? Déjenme lo muevo aquí para que puedan ver todos. ¿Se ve trabado cuando escribes? ¿A todos les pasa lo mismo? Después te voy a explicar. Tú sigue viniendo y vas a saber cuándo sí se hace sinapsis. ¿Ok? Se me hace que es tu internet, tu Ángel. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al puente y ve la información se empieza a segmentar para pasar entre los núcleos pontinos. Aquí y por acá. ¿Ya viste cómo se segmentan todas las fibras? Se van a estar segmentando para no hacer sinapsis con los núcleos pontinos. Una vez que ya pasaron el puente y que pasaron entre los núcleos pontinos sin hacer sinapsis, ahora sí, las fibras pasan hacia el bulbo raquídeo y aquí es donde las fibras se vuelven a unir. ¿Ok? Se vuelven a unir las fibras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Acuérdate que en el bulbo raquídeo van a formar a las pirámides. ¿Ok? Forman a las pirámides. Vamos a ponerle aquí los pasitos. ¿Ok? 2/3 laterales de los 3/5 intermedios. Se segmentan y pasan entre... No notes nada, bueno, ahorita lo voy a dictar. Los núcleos pontinos.
¿Ok? ¿Qué va a pasar acá? Forma las pirámides. Ahora, acuérdate que el bulbo raquídeo se divide en tercios. En un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la vía? En el tercio superior se encuentran las olivas, entonces ahí no va a hacer nada. En el tercio medio, ahí está la decusación sensitiva, entonces ahí no hace nada. En el tercio inferior, ¿qué es lo que va a pasar? El 80% de las fibras van a decusar porque aquí ocurre la decusación motora. Entonces el 80% de las fibras se viene hacia el lado contrario, pero el 20% de las fibras sigue descendiendo por el mismo lado. ¿Ok? Ahora sí, ya que esta información desciende, acuérdate que aquí ya se le conoce como fascículo al que decusó, se le llama fascículo córtico espinal lateral. ¿Ok? Y a lo que no decusó se le llama fascículo córtico espinal anterior. ¿Sí o no? Acuérdate, este es el 80%, este es el 20%. ¿Ok? Acuérdate. Pregunta, ¿por dónde va a descender el fascículo córtico espinal lateral? Exactamente, literal, eso es una decusación, Aldo. Exactamente, va a ir por el cordón blanco lateral, por eso se llama fascículo corticoespinal lateral. ¿Y qué va a ser el 20% del fascículo corticoespinal anterior? ¿Por dónde desciende? Desciende por el cordón blanco anterior. ¿Ok? Ahora, va descendiendo C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. ¿Hizo algo en esto? Los fascículos corticoespinal lateral y corticoespinal anterior hicieron algo en alguno de estos niveles. Si estamos hablando del movimiento de aducción y abducción de la mano, ¿hicieron algo? ¿Hicieron una sinapsis? ¿Decusaron de nuevo? ¿Hicieron algo en estos niveles? No, porque ahorita estamos hablando de que va a llegar hasta T1. Entonces, como esta información corresponde a T1, llega a C1 y no hace nada, ni sinapsis ni decusación. Llega a C2, no hace nada. Llega a C3, no hace nada. Y así te vas, C4, C5, C6, C7, C8 y no hace absolutamente nada. Una vez que la información llega a T1, que es a donde queremos que se encuentre, ¿qué es lo que va a pasar? Este fascículo córtico espinal lateral que va por el cordón blanco lateral, como ya había decusado, pues solamente tiene que llegar al asta anterior. ¿Me van siguiendo? Ok. ¿Qué va a hacer el corticoespinal anterior? Va descendiendo, y cuando llega a nivel de T1, la información decusa, porque no había decusado, decusa por la comisura blanca y se va hacia el asta anterior. ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? Ok. Entonces apúntale. Le vas a poner número 6. Le vas a poner a nivel de la médula espinal, a nivel de la médula espinal, el 80% de las fibras descienden por el cordón blanco lateral. Obviamente, como ya había decusado, cordón blanco lateral del lado contrario
de su origen. Porque acuérdate que esto nació, en este caso, nació en la corteza izquierda y ya decusó y ya está a la derecha, o sea, va descendiendo por el cordón blanco lateral derecho. ¿Ok? Y apúntale, y el 20% descienden por el cordón blanco anterior. Pero aquí sí es del mismo lado. Eso es lo que te acabo de explicar. Una vez que ya decusó el 80% en el tercio inferior del bulbo, se forman los fascículos corticoespinal lateral y corticoespinal anterior. ¿Ok? El corticoespinal lateral, cuando ya pasa a la médula, desciende siempre por el cordón blanco lateral, que es lo que decusó. Va por el cordón blanco lateral del lado contrario en donde se originó. Y el 20%, como no ha decusado, sigue descendiendo, pero este va por el cordón blanco anterior. Y este es del mismo lado del punto donde se originó, o sea, de la corteza donde se originó. ¿Va? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Apúntale número 7. Le vas a poner toda la información motora debe hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal. Te lo repito, toda la información motora debe de hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal. Ok, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque yo ya te dije que aquí tienen que hacer sinapsis a huevo en el asta anterior de la médula. ¿Ok? ¿Qué es lo que te mencioné hace rato? Lo siguiente también ya te lo mencioné. ¿Qué va a hacer cada uno de los fascículos? Ya hablamos de dos fascículos, un fascículo corticoespinal lateral, un fascículo corticoespinal anterior. ¿Ok? Aquí te lo voy a poner. Le vas a poner la vía corticoespinal lateral. ¿Qué hacía la lateral? ¿Qué hacía la vía corticoespinal? Pregunta, ¿ya decusó la vía corticoespinal lateral? ¿O todavía no ha decusado? ¿Seguros? Ya decusó. Acuérdate que decusó en el tercio inferior del bulbo. La corticoespinal lateral ya decusó en el bulbo. Por eso aquí ya no tiene que decusar. Simplemente llega y hace sinapsis. Ahora, la vía corticoespinal anterior, ¿ya decusó en el bulbo? No ha decusado. Entonces, primero llega al nivel, decusa y ahora sí hace sinapsis. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacen en todo su trayecto? La vía corticoespinal lateral primero decusa y luego baja por la médula. Mientras que la vía córtico espinal anterior, ¿qué hace? Primero baja y luego decusa. ¿Estamos? ¿Te fijas la diferencia entre la anterior y la lateral? La lateral ya decusó, es el 80%. Primero decusa y ahora sí baja por la médula. ¿Qué hace la anterior? La anterior no decusó acá arriba, entonces primero baja y luego decusa. Hacen las cosas al revés. Primero decusa y luego baja, lateral. Primero baja y luego decusa, anterior. ¿Se entiende esos dos puntitos?
Ok. Ahora, tú ya tienes la información aquí a nivel de la médula. Ya llegas a T1. ¿Qué sigue, güey? Porque, ok, ¿de qué me sirve yo de tenerlo en la médula si todavía no sé cómo va a llegar hasta acá? ¿Ok? Yo todavía no sé qué pedo con esto. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Ok? Déjame dejar de compartir tantito. Ponme mucha atención. Vuelta para acá. Quiero que me pongas atención. ¿Ok? Yo ya te expliqué que la vía va a ir descendiendo y te hablé que la vía se va a dividir en dos fascículos, fascículo lateral y fascículo anterior. ¿Ok? Yo ya te expliqué que el 80% corresponde al lateral y que el 20% corresponde al anterior. ¿Estamos? Y yo ya te dije, la lateral primero decusa y luego baja por la médula, la anterior primero baja por la médula y luego decusa. ¿Ok? Ya que estamos en el asta anterior de T1, en este caso, para poder hacer la aducción y abducción de los dedos. Ok, ahora sí, ¿cómo vamos a repartir esta información? Tú ya sabes, porque ya llevaste en primer parcial la anatomía, tú ya sabes que este movimiento está dado por los músculos intrínsecos de la mano. ¿Ok? Específicamente, ¿cuál es el nervio que inerva los músculos intrínsecos de la mano? Si no se acuerdan, no pasa nada, nada más póngame no sé, para yo contestarlo, ¿va? No, sí, en el mediano inerva unos, pero no, principalmente a quien está inervado, o más bien quien inerva los músculos intrínsecos de la mano. Exactamente, Alex, es el ulnar. Acuérdate que casi todos los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el nervio ulnar. ¿Ok? Ahora ve, te voy a compartir un poquito la pantalla para que veas este pedo. Ahorita vamos a conectar todo, no te preocupes. Dame 10 minutitos y con eso terminamos el día de hoy y vas a conectar todo lo que acabamos de ver y lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? Ve, güey. Ok, una disculpa, ahí va. Les voy a compartir, ya les compartí. Ahí va, chécate, güey. Vámonos un poquito al plexo braquial. Recuerdos de Vietnam. Aquí está. ¿Te acuerdas de esto? Acuérdate, te lo voy a decir súper rápido. Acuérdate que el plexo braquial está formado por los niveles C5 hasta T1. ¿Ok? Y acuérdate que aquí lo que va a pasar es que C5 y C6 forman al tronco superior, C7 solito al tronco medio y C8 y T1 al tronco inferior. ¿Ok? Acuérdate de lo siguiente. Estas raíces del plexo braquial son sinónimo del ramo anterior, escúchame, güey, ramo anterior de los mismos niveles, ¿ok? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas? ¿Te acuerdas que te hice un dibujito de la médula espinal y que te dije, raíz posterior, raíz anterior, forman un nervio raquídeo, el nervio raquídeo da un ramo posterior y un ramo anterior. Ese ramo anterior es el que participa en el plexo braquial, ¿ok? Entonces, esos ramos anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1 son los que forman a los troncos. C5 y C6 al superior, C7 al medio, C8 y T1 al inferior, ¿ok? Ya que se forman los troncos, acuérdate que los troncos van a tener divisiones. Una división posterior, que las tres divisiones posteriores forman al fascículo posterior, y una división anterior, que la anterior del superior y del medio forman al lateral, la anterior del inferior solita forma al medial. ¿Ok? Y de aquí empiezan a salir un chingo de ramos. Pero ¿cuál es el que me interesa? El nervio cubital, porque es el que inerva los intrínsecos. Y es lo que yo estoy haciendo, utilizando a los intrínsecos al hacer la aducción y abducción de los dedos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Pero acuérdate que los nervios no es lo mismo que las fibras nerviosas. Acuérdate que los nervios es como lo que te digo siempre, un cable.
El cable es el nervio y lo que está dentro, las fibras de cobre, son las fibras nerviosas. ¿Ok? O sea que por dentro de este tronco van a haber un chingo de fibras. Por dentro de este van a haber un chingo de fibras. ¿Ok? Pero ese es un solo nervio. Y es lo mismo, el nervio cubital es un nervio que adentro tiene varias fibras. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Cuando nosotros llegamos, te lo voy a dibujar acá. Cuando nosotros llegamos a la médula, tú ya sabes que aquí lo que va a pasar es que el fascículo corticoespinal lateral solamente va y hace sinapsis al asta anterior. Y el fascículo corticoespinal anterior decusa y hace sinapsis en el asta anterior. En ese momento, nosotros vamos a tener aquí a una neurona que se encuentra en el asta inferior que va a mandar un axón a través de la raíz anterior. ¿Ok? Y esa raíz anterior se le une a la raíz posterior, que es sensitiva, y forman al nervio raquídeo. Y luego ese nervio raquídeo da un ramo posterior y un ramo anterior. Y resulta que este ramo anterior de T1 es el que participa formando al plexo braquial. ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar aquí? Que la información empieza a viajar por el T1. T1 junto con C8 forman, acuérdate, al tronco inferior. Y luego el tronco inferior, la división inferior, la división anterior forma al fascículo medial. Y el fascículo medial te da origen al nervio cubital. O sea que toda esta información que venía desde el asta anterior de la médula viajó a través de la raíz anterior, viajó a través del nervio raquídeo, viajó a través del ramo anterior, viajó a través, me voy a volver para acá, viajó a través del tronco inferior, viajó a través de la división anterior del tronco inferior, llegó al fascículo medial y se fue hacia el nervio cubital. ¿Te fijas? ¿Ya conectaste un poquito más? Ok. Pregunta, ¿cuántas sinapsis te mencioné en toda la vía? No, sí, sí hubo, Ángel, sí hubo, pero ¿cuántas fueron? Solamente una. ¿Dónde fue la sinapsis? En el asta anterior de la médula. Aquí fue donde hicimos la sinapsis. Fue la única sinapsis que hicimos. ¿Qué te da a entender esto? Que solamente son dos neuronas. Una neurona comenzó en la corteza, bajó por toda la cápsula interna, todo el tallo encefálico, llegó a la médula, bajó por toda la médula, y cuando conectó con el asta anterior, ahí terminó una neurona, la primera neurona. Ahí terminó. ¿Ok? Quiero que te lo imagines como dos personas. Imagínate que dos personas tienen los brazos súper largos. ¿Ok? Imagínate que yo estoy aquí en el local, ¿va? Y que estoy parado en la puerta. Y yo tengo los brazos bien largos. Y la puerta, aquí donde está la puerta, es la corteza. Y mi brazo empieza a bajar, se empieza a ir por todo el local. Y primero va a pasar por la cápsula interna, después se va a ir al mesencéfalo, después sigue el puente, después el bulbo. Y una vez que llega la médula al nivel que quiere llegar, ahí es donde mi brazo, mi mano terminó. Y en ese momento, tú vas a estar ahí parado o parada y me vas a dar la mano y esa conexión entre nuestras manos va a ser una sinapsis. ¿Ok? Tú eres otra neurona. Y tú, segunda neurona, cuando hicimos la sinapsis, continuaste desde el asta anterior de la médula por todo el viajecito, raíz anterior, nervio raquídeo, ramo anterior, y se fue por todo el plexo braquial hasta que llegaste hasta ya al nervio cubital o el nervio ulnar y llegaste a los músculos intrínsecos, específicamente a los interóseos dorsales y palmares. ¿Te fijas cómo solamente fueron dos neuronas? Un cuerpo neuronal se encontraba en la corteza y otro cuerpo neuronal en el asta anterior de la médula. Y mis axones conectaron con tu cuerpo neuronal en el asta anterior y tus axones, tu axón, conectó con los músculos en la terminación. ¿Sí o no? ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué otro nombre les puedes poner? De la médula hacia arriba, es decir, todos los fascículos corticoespinal lateral, anterior, todo ese desvergue que está arriba antes de llegar a la médula, antes de llegar al asta anterior, a eso se le llama neurona motora superior. ¿Sí? Y a la neurona que está aquí en el asta y que se dirige hacia afuera, se le llama neurona motora inferior. Solo son dos neuronas motoras, neurona motora superior
neurona motora inferior. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál es la función de la neurona motora? Porque no tienen la misma función. La neurona motora superior, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate, ¿han visto a los niños que son bien inquietos, que están corre y 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 no los puedes sacar porque se van corriendo y se pelan? O un perrito, que lo sueltas un chihuahua y se te escapa. ¿Y qué haces? Le pones una correa. A los niños hay como unas pecheras que les pones que parecen literal, parecen correas, güey, y lo traes así como si lo tuvieras con una correa. ¿Y qué hace el niño o qué hace el perrito? Empieza a correr en putiza. Va corriendo y corriendo y corriendo. Pero como tú tienes la cadena, tú lo vas jalando y tú vas controlando cómo va, qué tan rápido va a ir el niño. ¿Ok? Es lo mismo, güey. La neurona motora superior, imagínate que soy yo. ¿Ok? La neurona motora superior soy yo. Yo tengo una correa y yo con mi correa estoy agarrando a la neurona motora inferior. Y la neurona motora inferior está jalando en putiza y se quiere pelar. Pero yo no la dejo porque yo la controlo. ¿Ok? ¿A qué hago referencia con esto? A que una neurona motora superior va a tener la función de inhibir, ¿ok? Y una neurona motora inferior va a tener la función de estar actuando al 100%. O sea que si yo no le pusiera una correa a la neurona motora inferior, la neurona motora inferior va a estar jalando al 100% y yo en vez de hacer una aducción y abducción, a lo mejor a medias o más controlada, yo haría completamente el movimiento de aducción y completamente el movimiento de abducción, porque mi músculo se está contrayendo al 100% porque la neurona motora inferior está trabajando al 100%. Pero si yo, neurona motora superior, llego y le digo a mi neurona motora inferior, güey, cálmate un vergo, güey, está trabajando al 100, yo necesito que trabajes a un 40%, 30%. Ah, le quito ese 60%, 70% y le digo, nada más trabajas al 30% y así es como va a ir a llegar al músculo para que solamente el músculo actúe con un 30% de fuerza. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la neurona motora superior? Desde corteza hasta que llegó al asta anterior. ¿Cuál es la neurona motora inferior? Desde el asta anterior hasta que llegó al músculo que tenía que inervar. ¿Estamos? Ok. Ahora, vas a escribir lo siguiente. Vas a poner un asterisco y vas a poner lo que te acabo de explicar. Le vas a poner la vía corticoespinal es sinónimo de neurona motora superior. La vía córtico-espinal es sinónimo de neurona motora superior. Y los nervios raquídeos, seguimos en el mismo asterisco, y los nervios raquídeos que comienzan desde el asta anterior son sinónimo de neurona motora inferior. ¿Sí queda o no?
Entonces, ¿cómo queda? Ve. Puta. Déjenme poner la imagen, ahí voy. Aquí está. Vamos a repetirlo súper rápido. Ve. Comienza en la corteza. ¿En qué parte de la corteza? ¿Quieren acabar ya? Contéstenme rápido. ¿Qué parte de la corteza tiene que comenzar? Si estamos hablando de una vía descendente que es motora. Pónganme en el chat. Olvídate del lado interno o externo, de donde sea, porque no hemos especificado. ¿Ok? Viene de la corteza, de la circunvolución prerolándica, precentral, frontal ascendente o área 4 de Brodmann. ¿Ok? Desciende la información. Primero, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Por la qué? Por la cápsula interna. ¿Pero por qué parte de la cápsula interna va a pasar? La mitad anterior del brazo posterior. Exactamente, por la mitad anterior del brazo posterior o del segmento lentículo talámico. ¿Ok? Y ahora sí, ya pasó a la cápsula interna y llegamos al tallo encefálico. Primero está el mesencéfalo. Acuérdate que siempre va a estar en la parte basal. ¿Qué es lo que va a hacer el mesencéfalo? ¿Qué hace el mesencéfalo? ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿Por dónde va a pasar? Pasa por los 2/3 laterales de los 3/5 intermedios. ¿Ok? Ya pasó mesencéfalo. Sigue puente. ¿Qué va a hacer en el puente? ¿Qué le pasa a las fibras? Se segmentan las fibras y pasa entre los núcleos pontinos. ¿Hace sinapsis en los núcleos pontinos? No. No hace sinapsis en los núcleos pontinos. Después de esto baja hacia el bulbo raquídeo, la información se vuelve a juntar y lo primero que van a formar va a ser ¿qué? ¿Las qué? ¿Qué forman en el bulbo raquídeo? Las En la parte pirámides. basal. Las pirámides. Y acuérdate que aquí hay tercio superior, medio e inferior. En el superior, ¿qué es lo que teníamos? Las olivas. Entonces aquí no nos importa, baja el tercio medio. ¿Qué ocurría en el tercio medio? ¿Qué teníamos aquí en el tercio medio? ¿Qué encontrábamos? La decusación sensitiva. Entonces no va a hacer nada aquí porque esto es motor. Bajamos al tercio inferior y aquí es donde ocurría la decusación motora. ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Qué porcentaje se va a decusar? El 80%. ¿Y cómo se le llama a ese fascículo que forma el 80%? Córtico espinal lateral. Córtico espinal lateral. ¿Y el que se quedó en el mismo lado que no decusó? Córtico espinal anterior. Corticoespinal anterior. ¿Ok? Acuérdate que el fascículo corticoespinal lateral desciende por el cordón blanco lateral y el fascículo corticoespinal anterior desciende por el cordón blanco anterior. Una vez que llegan al segmento medular donde quieren actuar, acuérdate que esta es una neurona que inhibe, va a controlar a la neurona motora inferior. Una vez que llegan al segmento medular, ¿qué hace el fascículo corticoespinal lateral? Ajá, conecta con el asta anterior y hace sinapsis con la neurona. Y el otro 20% corticoespinal anterior, ¿qué va a hacer? Primero hace qué? Primero decusa y ahora sí se va hacia el asta anterior y hace sinapsis con la neurona del asta anterior. Es decir, con la neurona motora inferior. Y a partir de aquí, esa neurona motora inferior es la que se va por todo el nervio periférico que va a llegar hacia el músculo.
¿Sí se entiende o no se entiende? Todo esto que acabas de ver, güey, es lo que tiene que pasar para que tú puedas hacer un movimiento. ¿Tienen alguna duda de la vía córtico-espinal? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí ahorita y ya mañana le continuamos con lo que sigue. ¿Va? Perfecto. Ahorita se los mando. Ahorita les voy a mandar este dibujito, ¿va? Ahorita se los mando, no se preocupen. Bueno, bye, descansen. Ramiro, yo tengo una pregunta, Dime. pero es acerca, o sea, de los costos del curso y dónde o cómo se paga. Ah, ok, si quieres, mándame mensaje. Ah, bueno, está bien. ¿Tienes mi número? Pues igual lo veo del grupo. Sí, como que ahorita voy a mandar la foto, si quieres ahí va a estar mi número y si quieres me mandas mensaje. Y ahorita te digo Está qué bueno, onda. ya ¿Va? está, gracias. Ya está. De nada, bye, descansen.